Me llamo Ana Vallembó y la ilusión de mi vida fue estudiar periodismo. Empecé estudiando magisterio porque en Barcelona no había escuela de periodismo y mi padre no veía claro que tuviera que irme a estudiar en Madrid. Por tanto, cuando instalaron una delegación de la Escuela de la Iglesia, entonces tuve la oportunidad de empezar los estudios de periodismo. Posteriormente hice Historia Moderna y Contemporánea. Debo decir que mis primeros pinitos como empresaria fueron una escuela, un parvulario en el Guinardó, pero así que conseguí acabar la carrera de periodismo y que me ficharan, me ficharon en el Telexpress, pero de prácticas, pero más adelante pude hacer oposiciones a Televisión Española y en el momento en que las gané, pues traspasé la escuela a los mismos maestros y me fui a la Televisión Española. Entonces estábamos en Montjuïc. Bueno, ¿qué más puedo yo contar? Entonces, después de muchos años de ejercer el periodismo y de ser profesora en la escuela, en la Facultad de Periodismo de Sant Cugat de la Autónoma, entonces llegó la transición y con la transición, por circunstancias de la vida, me vi activista en temas de derechos de la mujer y como consecuencia de esto el Partido Socialista me incorporó en un mitin, que fue el primer mitin que hubo después de la Guerra Civil, que fue un éxito estruendoso. Y como era también mi primer mitin y me aprendí mi intervención de memoria, todavía la podría recitar, y la verdad es que tuve mucho éxito. Me pusieron en las listas y de la mano del Partido Socialista he sido 20 años diputada hasta hace 23, ya pronto 24, en que decidí que yo ya había cumplido, después de 20 años, del año 80 al año 2000, y entonces fue cuando, libre de incompatibilidades, porque claro, las incompatibilidades existían, y además yo no quería, si me dedicaba a una cosa, como era hacer política, quería dedicarme sin ninguna otra dedicación. Y entonces, pues sí, cuando ya me encontré libre de incompatibilidades y tal, me pasé a la empresa. Y entonces, como empresaria, he puesto en marcha varios hoteles y estoy contenta porque hemos acertado el sector. España es, después de Francia, el país del mundo con más turistas. Sin ir más lejos, en el año 23, el año que hemos terminado, pues hemos tenido la visita de 84 millones, o sea que es una barbaridad. Y estos 84 millones han dejado 181.000 millones de euros en ingresos, o sea que todos de una manera u otra vivimos directa o indirectamente del turismo, porque el turismo no son solo hoteles y restaurantes y excursiones, el turismo son coches de alquiler, visitas a los museos, compras de souvenirs, son muchísimas más cosas. Bueno, paralelamente debo señalar una dedicación que sí que puse en marcha cuando era diputada, que fue la Fundación Internacional Olof Palme. Bueno, es un instrumento que a mí me ha servido de mucho, que me ha permitido poder llevar a término iniciativas que yo tenía a favor de los derechos humanos, mirar de solucionar los problemas, las crisis y los conflictos vía mediación y también tratando de ayudar a aquellos países que menos tienen con iniciativas. Hemos construido con iniciativas de tipo social, hemos construido escuelas, orfanatos, hemos rehabilitado también centros docentes y hemos trabajado básicamente en zonas conflictivas. Hemos trabajado mucho en Palestina, en Gaza también. En Gaza ya no tenemos nada porque nos lo han derruido todo y ha sido muy duro asistir al final de nuestros proyectos. Nos queda Jericó, donde de momento tenemos un par de proyectos que siguen vivos, y luego hemos trabajado en Kosovo, en Siria, hemos trabajado en bastantes sitios. También hemos hecho cosas en Latinoamérica, concretamente en Perú, que hemos ayudado a poblaciones
digamos, de la sierra, que le llaman ellos, que son las montañas, a tener centros de salud, canalizar agua para poder regar los productos que ellos cultivan, y también hemos hecho puentes para que pudieran cruzar. Son zonas lluviosas, la zona de Anta, que está pues, en plenos Andes, y entonces ahí, claro, el deshielo lo inunda todo. Y entonces los campesinos no podían cruzar, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos hecho en Latinoamérica lo hemos hecho siempre en colaboración con los de allí. En todas partes hemos hecho esto, pero en el caso de Latinoamérica, ellos están acostumbrados, o al menos en ANTA estaban acostumbrados, a los presupuestos participativos. Y entonces era muy bonito porque decía, yo puedo poner tanto dinero, pero no da para todo. ¿Vosotros qué podéis poner? Nuestra mano de obra, pues adelante. Y ellos traían las piedras para hacer los canales, trajeron también los materiales de construcción, las bases para arreglar aceras, etc. Bueno, eso es un poquito todo. Entonces, la empresa y la ética, este es uno de los temas que me han planteado que debería desarrollar. Vamos a ver, yo creo que sin ética es muy difícil vivir y trabajar, porque no puedes, es decir, la ética es una cosa que tiene, no es una cosa que puedas optar a hacerla o no, es una cosa que la tienes que tener asumida, si no, no sirve. Entonces, la ética en la empresa, naturalmente, tiene varios aspectos. Uno es el mismo personal. Yo creo que con el personal hay que ser serio, no hay que comprometer nada que no estés dispuesto a dar, no hay que mentir y, por descontado, hay que preservar el puesto de cada uno. Ahora bien, si un trabajador tiene serios problemas familiares o lo que sea, pues hombre, escucharlo es lo mínimo que debes hacer y darle algún consejo y si puedes, pues ayudarlo. Esto también es esencial y yo creo que forma parte de la ética. Yo creo que la empresa tiene tres principios. Uno, no hay empresa si no supervive la empresa, no hay empresa. O sea, la supervivencia empresarial es esencial. Entonces, como yo vengo del mundo rural, y si tienes más de un negocio y uno no te va, no puedes estar echando dinero del que te funciona en el que no te funciona porque vas a perder los dos. El que no funciona y el que vas a descapitalizar. Por tanto, no mezclar creo que es esencial. Un negocio, cuando tú crees que ya has hecho todo lo que debías, hay que tener paciencia, a veces es 2 años. Llegar a equilibrar las cuentas a veces son 2 años e incluso más. Pero si tú ves que has equivocado el sector o que aquello nunca va a poder funcionar sin amamantarlo de otros ingresos, entonces casi lo mejor es cerrar y volver a abrir otra cosa. El empresario se resiste mucho a cerrar por una cultura de nuestro país que no es la americana. En Estados Unidos uno abre y cierra, y el haber cerrado no es ningún, digamos, desastre, ni siquiera es ninguna mancha, es al revés, es la capacidad de volver a empezar otra cosa. Entonces, esa es una cosa que aquí parece, mira, como somos tan envidiosos todos, mira, a aquel no le ha salido bien y la gente está contenta de las desgracias del vecino, lo cual es bárbaro, Eso algunos empresarios importantes lo explican. O sea, han confundido las dificultades puntuales del negocio con la mala marcha del negocio. Ahora hemos tenido el ejemplo de la empresa Grifols, que la han atacado con fondos bajistas, parecía que iban a destrozarla, han aguantado y están remontando. Entonces, supervivencia, recuperación, porque la recuperación la hemos tenido que hacer todos después de la COVID. Es decir, después de haber cerrado los negocios, hemos tenido que poner otra vez en marcha todos los negocios, casi todos, porque en el caso del turismo habíamos cerrado del todo, pero bueno, eso ha pasado en otras industrias. O sea, recuperación es volver a conseguir que la empresa te funcione. Y finalmente la reconstrucción. Los fondos europeos tienen una cosa que no todo el mundo ha sabido aprovechar,
que una vez has asegurado la supervivencia y has conseguido poner las bases de la recuperación, tienes que pensar si las cosas después de la COVID van a seguir siendo como las hacías, porque está todo el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial está llamando a la puerta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que a veces, de este gran desastre y muchas muertes que ha comportado la pandemia, igual ahora los que sean más visionarios, igual conseguirán relanzar la empresa de una mejor manera como la tenían antes. Pero para eso hay que tener mucha voluntad y ganas de pasar horas. Vamos a ver. En la empresa hay una cosa que es la confianza. La confianza es esencial, empezando por el empresario. El empresario tiene que pensar que aquel negocio funcionará y, como he dicho antes, si ve que no funciona, tiene que tomar medidas radicales. Pero si tienes confianza que el negocio funcionará y te empeñas y pones horas y esfuerzo con la ayuda de todos, puede funcionarte. Entonces, ahora, si lo que has montado es una fábrica de hielo, más bien se te puede acabar, porque ya las fábricas de hielo ya no son como antes, aunque sí es verdad que siguen repartiendo hielo, pero ahora en vez de barras, en cubitos. Pero bueno, esto es un poco lo que quería yo decir. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es la cooperación entre todos. Por ejemplo, el proveedor. El proveedor es un elemento también básico de la empresa. El proveedor es... hay un refrán, como he dicho que soy de zonas rurales, que me enseñó mi padre, que es regatear hasta llegar al precio o a las condiciones sin ahogar, que tú crees que son mejorables, que eran mejorables y que piensas que él te las puede hacer porque lo sabes, que lo hace a otros, lo que sea. Pero luego, sin ahogar. O sea, regatear, pero llegar a un acuerdo con respeto. Y luego, desde luego, pagar. Hay un tema que es tremendo, que es cuando un empresario tiene dificultades, puede tener la tentación de decir, pago a estos tres, que a lo mejor son los que más incordian y los que llaman cada día, pero a los demás no les puedo pagar, no les pago. No, tú tienes que ver cuál es el dinero del que dispones y entonces tienes que repartir entre todos proporcionalmente. ¿Por qué? Porque cuando un empresario ve que no le pagan, se le viene también el mundo encima, porque él también tiene proveedores que le están apretando y además tiene trabajadores que le están apretando. Por tanto, lo que sí puedes hacer es repartir tus fondos, si no llegan al 100%, entre todos los que debes, porque la esperanza de un proveedor está en ver que su cliente más despacio, más rápido está pagando. Y esto es esencial, porque si no, y porque a su vez puede también hablar con sus proveedores y decirles, mira, no te puedo pagar todo, pero como tengo unos clientes que me están pagando en plazos, pues yo una parte de estos plazos también te pagaré a ti. Porque si no, se para la rueda. Y si se para la rueda, luego no hay manera de ponerla en marcha. Por tanto, esta es una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Luego están los bancos. Bueno, los bancos hay que apretarlos. Hay que apretarlos porque no hay otra. El banco te carga intereses que a veces por gestiones, que yo lo entiendo porque se tienen que ganar la vida, pero si por una gestión pueden pagarte entre 2 y 10, pues depende también de ti de dar la lata para que sea 2, para que no sea 10. O sea, esto es esencial. Y luego, por ejemplo, los intereses de las hipotecas. Hombre, los intereses de las hipotecas hay unos márgenes. Ahora vuelve a funcionar el Euribor, y entonces los bancos tienen sobre el Euribor un plus. Claro, puede ser entre el 0,50 y el 1,5. También dependerá de tu volumen, de tu capacidad de negociar y de tu insistencia, que se acerque más al 0,50 que al 1,5, por ejemplo, o al 2. Entonces eso es muy importante. No hablo de cuánto suben los intereses, porque cuando suben los intereses el banco tarda 2 horas en subírtelos. El problema es cuando bajan. Por tanto, cuando bajan de los créditos
o cuando suben de los depósitos, ahí también hay que dar la tabarra. Bueno, más cosas, bancos, y luego, bueno, hay otro consejo que yo creo que es muy importante, que es ser prudente. Prudente significa no dejar en garantía el piso donde vives, porque da muy mala vida dejar en garantía tu domicilio particular, sobre todo si tienes hijos, porque si te lo embargan, no destruirás un negocio, destruyes una familia. Por tanto, hay que ser también muy selectivo en las garantías bancarias. Siempre, yo aconsejo siempre que, y esto lo he practicado, si un banco me dice que no les sirven las garantías de mi negocio y que tengo que traer otras garantías, digo, entonces, por favor, no me dé el crédito. Porque si usted no cree en el negocio, yo tampoco voy a creer en él. No me lo dé. Pero el piso donde yo vivo con mis 4 hijos, no se lo voy a poner de garantía. Eso lo hice siempre. Ah, bueno, claro, visto así, como quiere verlo. Yo le pido un crédito para un negocio y este negocio tiene que devolver el crédito, no yo, ni los valores de mi patrimonio, sobre todo cuando se trata, como digo, de un piso. Entonces, porque entonces rompes la familia, rompes la relación del matrimonio y creas una inseguridad y un desespero que puedes acabar también quedando enfermo, cayendo enfermo. Muy bien, pues yo creo que hay, y finalmente yo apuntaría una cosa más. En las empresas familiares, que es muy clásico aquí en Cataluña, hay que mirar de no mezclar la descendencia en la misma empresa. Es decir, si puedes, es lógico que tengas un hijo que te ayude, pero si tienes más de un hijo no los pongas 2 o 3, porque es una fuente de lío. Tienes que dejar claro cuál es el que manda en aquel negocio, empoderarlo y pedirle que siga activo y que ayude a los demás hijos cuando tengan un problema con algún consejo o alguna cosa, porque esto es básico, es básico. Los líos familiares, incluso entre trabajadores, si tú pones un matrimonio trabajando, puedes tener muchos más líos que si pones 2 personas que no se conocen. Esto es básico. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que yo la aconsejaría siempre, tratar a los hijos por igual y cuando te piden algo, firmarlo. Es decir, esto es una tradición que yo firmé a mi padre cuando me prestó dinero y cuando llegamos a un acuerdo. Firmarlo en un papel, escribirlo, firmarlo y guardarlo en la caja, con una copia cada uno. Porque la memoria es muy selectiva y la memoria siempre te va a favor. Entonces es una fuente de líos. Y luego el papel sirve también porque si hay alguna discusión familiar, enseñas el papel y dices, ¿ves? Este es un papel que yo he firmado con tu hermano con el compromiso de devolverme lo que le he dejado en estos plazos. Porque es la única manera de responsabilizar. No se trata de que los papás y las mamás sacaremos a los hijos de los problemas que ellos han asumido. No. Los podemos ayudar, pero lo tienen que devolver, porque devolver, pagar, es una norma esencial. Espero haberos, no digo si convencido, pero desde luego es un poco mi experiencia y hay otras personas como expertos en estos temas que hablan siempre de la necesidad de valorar el tiempo de la empresa, de pensar en el presente y en el futuro y de que es tu momento. Pero yo soy mucho más clásica. Yo creo mucho en la sabiduría popular y como venimos todos del campo, toda mi familia, menos mi hermana, que era mucho más joven, que nació en Barcelona, todos los demás nacimos en un pueblo del Valles y estos principios que les cuento, no sé si los enseñan en Harvard, pero desde luego a mí me los enseñaron en la cocina de casa y me han servido de mucho. Gracias.